En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz, que ilumine nuestra inteligencia y fortalezca nuestra voluntad. Inmaculada Madre de Dios, Santa Madre del Verbo encarnado, enséñame a creer en el amor de Dios para conmigo. Introdúceme en tu corazón para vivir este mes consagrado al corazón de Cristo. Nos encontramos en el viernes de la 10ª semana del tiempo ordinario y para la oración de este día, además de que podemos tener ya en el corazón deseos, por ejemplo, de alabar, bendecir y adorar a Jesús en la Eucaristía por la solemnidad de Corpus Christi celebrada ayer, o también de que podemos tener en el corazón, pues, un simple deseo de consolar y amar el corazón de Cristo en este su mes. Vamos a proponer algunas ideas tomadas de la primera lectura, la cual se ubica en el libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, a partir del versículo 9. En aquellos días, cuando Elías llegó a Horeb, el monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: «Sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar». Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y hacía trizas las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le decía: «¿Qué haces aquí, Elías?». Respondió: «Me consume el celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derruido tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo y me buscan para matarme». El Señor dijo: «Anda tu camino hacia el desierto de Damasco, y cuando llegues, unge rey de Siria a Hazael, rey de Israel a Jehú, hijo de Nimsi, y profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de Prado Bailén». Vamos a dejar unos minutos de silencio para que el Espíritu Santo inspire en nosotros sentimientos de piedad y llene de fuego el corazón para tener un encuentro personal con Dios en su palabra. Bien, vamos a decir primero, de manera breve, unas notas generales acerca del libro de los Reyes que nos pueden ayudar a comprender qué dice el texto, para en un segundo lugar proponer algunos puntos para la meditación personal, es decir, aquello que el texto nos dice o nos propone y que mueve en nosotros esos sentimientos para la oración. Unas notas generales de este libro de los Reyes es que fue escrito en un periodo en el cual
en el pueblo de Israel había reyes, porque el mismo pueblo así lo había clamado y pedido a Dios durante algunos siglos. Si conocemos un poco de historia bíblica, sabemos que la historia del pueblo de Israel comienza con el periodo llamado de los patriarcas, con Abraham a la cabeza del pueblo. Tenemos después la figura, por ejemplo, de Moisés, que libera a Israel de la esclavitud de Egipto. Y viene un periodo posterior, aproximadamente del año 1000 antes de Cristo, en el cual David es ungido como rey, porque, repito, el mismo pueblo quería tener un rey. Los pueblos vecinos tenían reyes, Israel no lo tenía, no los tenía, y clamaban a los jueces, que eran las figuras de autoridad en el pueblo, la unción de un rey. Y Dios, haciéndose al pueblo, nombra a David. Después de David viene el rey Salomón, del que todas y todos hemos escuchado. Y bueno, en el libro de los Reyes, que son de hecho 2 libros, el primero y el segundo libro de los Reyes, podemos conocer toda la sucesión de los reyes de Israel. También algo que a lo mejor sabemos es que a la muerte de Salomón, el reino de Israel fue dividido en 2, quedando 2 naciones, la nación del norte, llamado o conocido precisamente como Reino de Israel, y la nación del sur, o el área del sur, conocida como el Reino de Judá. Sin embargo, ese periodo de los reyes, aunque históricamente es del que más se tienen datos y que de alguna forma podría reconocerse como un periodo de esplendor a nivel político en el pueblo de Israel, pues también es un periodo en el cual aparecen los profetas. Los profetas son enviados de Dios que saben leer la situación, que saben con el corazón escuchar la voz de Dios y que denuncian las injusticias y los males de su tiempo, y muy especialmente denuncian las acciones incorrectas de los reyes que de alguna forma oprimían al pueblo o que lo ponían en peligro de no serle fiel a Dios. Entonces, recapitulando un poco, y perdón por los que no les gusta la historia, simplemente ubicamos el libro de los Reyes como un texto que nos narra un periodo del pueblo de Israel donde hay distintos reinados, una sucesión de reinados, y hay también profetas que denuncian los males, las injusticias y sobre todo las conductas que de parte de los reyes ponían en peligro la fidelidad del pueblo a Dios. Sabemos que Dios hizo una alianza con Israel y lo nombró posesión suya. Quería ser dueño completo del pueblo de Israel, como quiere ser también dueño completo de tu vida, de mi vida y de nuestra vida. Todos estamos reflejados en ese pueblo de Israel. Al querer Israel tener reyes, los reyes de alguna manera marcaban el destino del pueblo y podían opacar esa figura soberana de Dios como dueño de la historia, en este caso de ese pueblo de Israel. ¿Qué es lo que vemos en esta lectura? Pues vemos al profeta Elías un poco desanimado, un poco deshecho, porque el pueblo de Israel es un pueblo rebelde. Al final de la lectura dice el profeta: me consume el celo por el Señor, porque los israelitas han abandonado tu alianza. El profeta tiene quebrantado el corazón porque ve a su alrededor que no hay fidelidad al pacto de Dios con su pueblo. El pueblo ha dejado de confiar en Dios y confía en cambio en sus propias fuerzas. Y además es un pueblo que se molesta cuando escucha la voz de los profetas. Por eso dice Elías: han derruido tus altares y asesinado a tus profetas, y me buscan para matarme. Es la persecución de la verdad.
Vemos entonces que el profeta tiene un corazón desesperanzado, desanimado, y por eso se refugia en la noche, en esta cueva donde Dios le sale a su encuentro. Y bueno, en este encuentro personal de Dios con el profeta, llama profundamente la atención cómo el corazón de Elías reconoce a Dios en una brisa suave. Aquí nos vamos despegando ya un poco de lo que el texto dice literalmente y proponemos ideas para nuestro rato de oración personal. ¿Cuántas veces también podemos nosotros sentirnos abrumados, quebrantados o desanimados por lo que vemos a nuestro alrededor o por lo que vemos en nuestro interior? Una persecución de la verdad en todos los niveles, en el nivel político sobre todo, pero eso ha impregnado el nivel educativo, el nivel social, la familia y aún nuestra propia vida. Y vemos un reino dividido también, como Israel, una sociedad dividida, familias divididas, y nosotros al interior divididos y profundamente heridos por el pecado original, por ese conjunto de pasiones que nos arrastran y que nos llevan a dejar de ser fieles a Dios, a abandonar la alianza. En esa noche, en esas tinieblas, Dios nos invita, en la figura del profeta, a entrar también en una cueva. Sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Y Dios te invita a ti también a subir a ese monte de la vida interior, a ese monte de la práctica de las virtudes, a ese monte en el que solo se le puede encontrar a Él en esa brisa suave. Dios te invita, pero también te pregunta, ¿qué haces aquí? Como se lo preguntó al profeta. Porque Dios quiere que le abras tu corazón. Dios te conoce, pero quiere escucharte. Dios sabe lo que hay dentro de nosotros, pero quiere que también nosotros se lo digamos. Que sea este rato de oración un encuentro de corazones, como ese encuentro profundo entre Dios y el profeta. También tú puedes escuchar en la oración cómo Dios te dice, anda tu camino hacia el desierto. Y te da instrucciones a lo mejor inesperadas, porque el profeta no se esperaba, la unción de nuevos reyes, la unción de un nuevo profeta, pero es Dios haciéndose parte de la historia de un pueblo, haciéndose al pueblo. También hoy Dios se hace a ti, condesciende contigo a tu realidad y te invita, después de un encuentro con Él, a cobrar fuerzas para seguir tu camino. Que en este mes del Sagrado Corazón, nuestro corazón sea guiado por el corazón y por el Espíritu de la Virgen María, a quien por cierto se le ha reconocido siempre en esta nubecilla, en esta brisa, cuando se celebra la Virgen del Carmen, el 16 de julio, que en aproximadamente un mes celebraremos, se hace esta lectura y se reconoce en esa brisa suave, en esa nubecilla, a la Virgen María. Que sea ella la que guíe nuestra oración y la que sane a un corazón quebrantado. Nos quedamos en oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.